grandes truenos y ver brillar. La iglesia se llama esposa. Y miraremos por qué a la iglesia se le llama esposa. Ahí mismo, en Efesios 5, 22 y 23, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo primero que tenemos que mirar es la palabra mujer, la cual hemos visto los miércoles durante la serie de Génesis, y hemos dicho que la palabra mujer en el lenguaje hebreo es Isha, pero vimos también que mujer, o sea, Isha, significa en el Antiguo Testamento no solamente mujer, sino también esposa. Y esto es algo muy normal en la cultura hebrea. Cuando se dice, esta es mi mujer, hace referencia a esta es mi esposa con todas las de la ley. En la parte griega, los griegos, y en la cultura romana, era la misma idea. La misma ley romana indicaba que el marido era cabeza de la mujer. Estaba plasmado en las leyes romanas. Esta idea de cabeza de la mujer no es algo solamente que es bíblico, es algo que estaba en la ley romana en los tiempos que se escribe la carta a Efesios, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer. Nosotros el día de hoy hablamos de la misma manera. Cuando presentamos a nuestra esposa, a nuestra Isha, no decimos, le presento a mi esposa. Muchas veces la introducimos como, les presento a mi mujer. Y cuando hablamos de mujer, automáticamente estamos hablando de la esposa. Así que en el hebreo, en la cultura grecorromana y el día de hoy, la idea de mujer y esposa tiene el mismo sentido, porque el marido es cabeza de la mujer. Está hablando de su esposa, automáticamente, no de cualquier mujer, sino de la que tomó por esposa, por mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, y se hace esta comparación: esposo, esposa o mujer, Cristo, iglesia. Ahora la iglesia no solamente es la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, la ciudad de Jerusalén celestial, ahora también se le da el título o nombre esposa. Y dice ahí, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador. Luego da un consejo a los varones, a nosotros los hombres, esposos. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha y sin qué, y sin arruga. Si recuerdan, el nombre mujer, pongan un separador aquí y vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 22. El nombre mujer del hebreo Isha, Ish es varón, Isha es varona, o apropiadamente traducido en el Antiguo Testamento como mujer. Mujer. Esposa, mujer, es la misma idea en el hebreo. Aquí en Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, o sea del Ish, hizo una mujer, o sea una Isha en hebreo, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue que tomó. La misma idea sucede con la iglesia o aquellos que son parte del pueblo de Dios. Tú y yo, Génesis 1, 26 y 27, y dijo Dios, hagamos al hombre
a imagen, a nuestra semejanza. Nosotros salimos como la mujer salió del varón. Tú y yo salimos, fuimos creados por Dios y en semejanza a Dios. Así como la mujer se le llamó varona porque fue tomada del varón, nosotros como seres humanos, como seres espirituales, como almas vivientes, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta idea del matrimonio, dice la escritura ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Habla de una unicidad. El hombre y la mujer son una sola carne. Este mensaje, esta idea, relata la historia de la humanidad con Dios. Dios, al igual que el matrimonio, quería tener una familia. Pero para tener una familia, la idea que presenta a la humanidad, para que se entienda, es el esposo y la esposa. Así como un varón y una varona, un hombre y una mujer se casan y forman una familia y tienen hijos, así Dios pone este ejemplo terrenal para mostrar cómo será la idea celestial, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es la mujer o la esposa. Si vemos a donde apartamos en Efesios capítulo 5, en el versículo 32, dice así, 5, 31 y 32, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. La palabra misterio es un velo, una cortina, donde se quita la cortina y se ve lo que está atrás, como en un teatro, cuando hay un telón y se abre el telón y se mira lo que está atrás. Es la palabra misterio. Grande es este misterio, este velo. Si pudiéramos ver las cosas invisibles, celestiales, si pudiéramos ver el misterio, quitar el velo, debemos de ver el matrimonio para mirar cómo es ese misterio, lo que está detrás del telón. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y ¿qué? Y de la iglesia. Una vez más, varón, varona, esposo, esposa, una sola carne. Esposo, esposa, Cristo, la iglesia, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Ok? Es interesante notar que al pueblo de Israel, a través del Antiguo Testamento, se le llamó esposa, o se le dio la idea de esposa. En una forma cultural judía, podríamos entender mejor la historia de la Biblia en cuanto al nombre esposa. Diríamos entonces que entre los hebreos, un hombre, un varón, buscaba a una mujer, a una isha, buscaba a una mujer que fuese virgen para tomarla y desposarse con ella. La idea del desposorio era un término de 9 a 12 meses, donde el varón que había tomado a esta mujer estarían lo que le llamamos nosotros comprometidos, pero en aquel tiempo se llamaba desposados, de 9 a 12 meses, con el propósito de que la sociedad ya los viera como lo que serían, un matrimonio, aunque todavía no habían consumado el matrimonio. Durante 9 a 12 meses vivían juntos, pero no dormían juntos, no tenían intimidad física juntos, pero vivían juntos. Y la sociedad los veía como un matrimonio, donde un varón y una mujer virgen se desposaban para después estar totalmente casados. Y al estar casados, formar una familia. Se casan, forman una familia y tienen hijos. Grande es este misterio. En el Antiguo Testamento, por lo tanto,
esa es la idea que se le empieza a dar a lo que vendría a ser el pueblo de Israel. Si vemos, por ejemplo, la idea del pueblo de Israel, diríamos que la mujer es el pueblo de Israel. ¿Cuál pueblo? Es esa simiente que se mira en el libro de Génesis. Si vemos en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, dice así, parece que se unifica la clase del miércoles con la del domingo, pero solamente es con el propósito de entender mejor el mensaje. Dice ahí, Génesis 3, verso 15, dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente. ¿Y quién estaba detrás de la serpiente? La serpiente antigua, Satanás. Y la mujer, ¿quién era? La Isha, de Elish, la varona, la esposa de Adán. Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, ¿qué? Suya. Claro, cuando se habla de simiente, Gálatas y otros libros revelan que esta profecía da a la idea de Jesucristo. Cristo es la simiente. Pero ¿de dónde vino esa simiente? Sino de esta mujer. Sino de esta mujer que tuvo 2 hijos. Uno mató a su hermano, después tuvo otro hijo, y de ahí fluye lo que sería la simiente de Cristo. Empiezan los hijos desde Seth, continúan hasta llegar a Abraham. Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo Israel o Jacob, de ahí están las 12 tribus, Simeón, ¿verdad? Rubén, Leví, Judá, y de Judá fluye la simiente de quien es Cristo Jesús. Y esa simiente, esa idea, es lo que se le llama el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vendría a ser lo que es la mujer, la Isha, la esposa de Dios. Y eso lo relata a través de la Biblia. En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 54, le llama a este pueblo de Israel y lo compara con el matrimonio, lo compara con esta idea y con esta relación. Isaías 54, verso 6. Dice así, Isaías 54, verso 6. Veamos cómo se continúa la comparación del esposo y la esposa. Leeremos desde el versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el marido? Jehová. ¿Quién es Jehová? El que los había hecho, su creador, y el que los había protegido. Y no solamente es Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor, el que pagó por la libertad de Egipto y también por la libertad de los de Babilonia. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado, profetizando que habría de haber un hacedor, Jehová de los ejércitos, un redentor, un Santo de Israel y un Dios de toda la tierra. Y cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, creo que ya sabemos de quién se refiere. ¿A quién se refiere, hermanos? A Jesús, a su esposo. Versículo 6. Porque como a mujer, o sea, a Isha en hebreo, porque como a mujer, a Isha o esposa, abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios que tuyo. Hablando de quién. ¿Del pueblo de qué? De Israel. En el profeta Jeremías también, en el capítulo 3, en el verso 20, se habla de esta idea de esposa, de Isha. El pueblo de Israel, a través del Antiguo Testamento, se coloca, se muestra como una esposa de su marido, que en el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová de los ejércitos. Le llama el hacedor, se le llama el redentor, se le llama el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, Jehová de los ejércitos, el esposo. El profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 20, dice así. Dice:
Pero como la esposa infiel, fíjate cómo compara al pueblo de Israel como si fuese una esposa, Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. ¿Dice quién? Jehová. ¿Por qué dice casa de Israel? Porque es que se muestra constantemente la idea de casa. Todo tiene que ver con la palabra virgen. Todo tiene que ver con la idea de la palabra virgen. Es más, la palabra virgen en el hebreo, hermanos, es algo muy interesante. La palabra virgen en el hebreo es Bethulah. Beit Tulah. Así se dice virgen en hebreo. Pero Bethulah, hermanos, lo cual es virgen, si lo pudiéramos traducir en forma sencilla en español, significa casa. ¿Con quién se puede hacer casa? O con quién se puede hacer una familia. Por eso en el judaísmo, entre los hebreos, era tan importante que la mujer fuese virgen, porque si no era virgen, indicaba que podría ya tener el hijo o la simiente de otro varón, y si tenía la simiente de otro varón, indicaba que ya la casa era de otro varón, y no de él. Era importantísimo para un judío varón cuando se desposaba con una mujer que fuese virgen, y después cuando consumían, que se asegurara que fuera virgen, porque la palabra virgen es Beitullah, con quien puedo hacer casa, con quien puedo tener familia. Beit, casa, familia, linaje, hijos. ¿Se acuerdan lo que vimos cuando vimos la palabra casa? Entonces, con quien puedo tener hijos. Si pues no es virgen, tal vez el hijo que trae, si no está embarazada, ya no es mío. Por lo cual, José y María estaban desposados. María era una virgen. Cuando se enteró José que estaba embarazada durante el tiempo del desposorio, la quiso dejar, porque no quería que su casa, familia, se viese manchada con linaje o simiente de alguien más. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que decidió hacer entonces José? Escuchó el mensaje del ángel que le dijo: lo que trae es concebido del Espíritu Santo. Decidió hacerse pasar como el padre de ese niño, quien era Jesús, sí, en una mujer virgen, y cuando nació, automáticamente María perdió la virginidad. Después Marcos 9 y Marcos 6 declaran que tuvo más hijos, pero sí, al principio, cuando lo tuvo, perdió la virginidad. Pero esa era la idea de José, estaban desposados. La palabra virgen, Beit Lah, significa con quien puedo hacer casa. Y en el Antiguo Testamento, la idea de virgen a veces se declara como desposada. ¿Ok? Como desposada. Por ejemplo, si vemos Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 2, en el verso 19, Oseas 2, verso 19, dice así. Oseas 2, verso 19, donde Dios, Jehová, a través de todo el Antiguo Testamento, hermanos, se muestra lo que veríamos en la cultura judía. Primero, un hombre que busca a una mujer virgen con quien puede hacer casa, con quien puede tener familia, con quien puede tener linaje. Después Jehová, Dios, se desposa con esa mujer. Ya vimos que esa mujer es el pueblo de Israel. Y después se preparan las bodas para poderla tomar como su esposa y hacer casa con ella y vivir con ella por toda la eternidad. Dice Oseas capítulo 2, verso 19, dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás ¿a quién? A Jehová. En este caso, hermanos, miramos cómo es que Dios, Jehová, se desposó con el pueblo de Israel. En el profeta Jeremías, capítulo 33, en el verso 11, también se muestra esta misma idea.
los libros antes, en Jeremías 33, verso 11, dice así, en esta comparación, un esposo y una esposa: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. Jeremías 33, verso 11, dice así: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de ¿qué? De desposada. ¿Cuál es la alegría de dos personas que van a contraer matrimonio, que están desposados o comprometidos? Su alegría es, su gozo de júbilo es: ya vamos a estar juntos por toda la eternidad. Y su emoción es grandísima. Creo yo que el hombre y la mujer, cuando se casan, su boda es uno de los momentos donde se siente más gozo y más júbilo. Si es que te casaste con amor, porque bueno, ya hay algunos que se casaron porque tuvieron que casarse, ¿no? Pero aquellos que se casaron por amor saben de lo que estoy hablando. Bueno, el profeta compara este sentimiento y dice: voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Mientras el pueblo, la mujer, Isha, estaba en Babilonia, Jehová dice: la voy a tomar como mujer, la voy a redimir como mi esposa, así que alégrate, pueblo de Israel, en Babilonia, como se alegra una desposada. Porque yo, el desposado, estoy alegre contigo que estás allá. Yo te voy a traer para que estemos totalmente, ¿qué? Juntos y para siempre. ¿Y cuál era la idea general? La idea general es que el pueblo de Israel viniera a ser la esposa del Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre, su hacedor, su redentor, Dios de la tierra, de toda la tierra. ¿Ok? Si vemos en segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 2, se podrá entender cómo es que este pueblo de Israel vino a ser, recuerden lo que hemos visto, la palabra iglesia es asamblea, congregación, convocación. La iglesia es el pueblo de Israel sometido a su esposo, quien es Cristo Jesús. Segunda de Corintios 11, verso 1 y 2, en este pensamiento que trae también el apóstol Pablo y que lo declara de una manera especial, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. ¿Y a quién le estaba hablando sino a la iglesia en Corinto? Y si la iglesia es una desposada, una esposa, una mujer, porque os he desposado con un solo esposo. ¿Cuántos esposos tiene la esposa? ¿Cuántas esposas debe tener el esposo? Una. Por eso es una iglesia, es un pueblo. Por eso es incongruente pensar que hay muchos pueblos, muchas iglesias, solamente es uno. Si hay muchos, no concuerda con la Biblia. Algo está mal, algo no está correcto. Y dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una, ¿qué más? Virgen, ¿qué? Pura a Cristo. ¿Por qué virgen? Porque Beit Ulah, recuerden que Pablo era hebreo de hebreos. Cuando dice virgen, aunque lo escribe en griego, ¿qué es lo que tiene en la mente? Beit Ulah, con quien se puede hacer, ¿qué más? Casa, con quien se puede hacer, ¿qué? Familia, con quien se puede tener linaje, con quien puede continuar la simiente de la mujer. ¿Lo está haciendo? En este sentido, en este hecho, en Efesios, la palabra griega para mujer o para esposa es ginaika. Ginaika es la palabra que se utiliza. No hay ningún problema. Ginaika es esposa, es mujer, es isha, no hay problema. Es ginaika, es lo mismo.
Mujer, esposa, lo mismo. Porque mujer es esposa en el sentimiento grecorromano, hebreo y ahora en el sentimiento actual. En primera carta de Corintios, capítulo 9, cuando Pablo se queja por los derechos que tiene, Pablo se queja de que ande solo como misionero, que cuando uno viaja a veces a predicar en otros países, a otro lugar, pues uno a veces dice, pues ¿por qué no traigo aquí a mi mujer, a mi esposa, ¿no? Cuando Pablo veía a los apóstoles, decía, bueno, es que yo veo que Pedro, que Cefas, trae a su esposa, y que veo que otros traen a su esposa, pero pues yo no tengo esposa. ¿Acaso no tengo derecho de tener esposa? Pero no le llama esposa, le llama mujer. Dice 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana. ¿Por qué? Por mujer, Ginaka, lo cual es esposa, lo cual es mujer. Es lo mismo, la idea de mujer, esposa es lo mismo, es la misma idea que se concuerda en la Biblia. Y dice, como también los otros apóstoles, los demás del Señor Jesús, del Señor, y me encanta como dice Pablo, y Cefas, o sea, quiere asegurarse que sepan que Cefas trae a su mujer. Qué hermoso poder llevar a nuestra mujer cuando uno anda en viaje misionero. Pero luego te dicen, ¿vas de viaje misionero o vas de esposo? Guarda de los dos. ¿Amén, hermanos? No los hago muy convencidos. Ese sentimiento, entonces, hermanos, esta idea de esposa, de Isha, de Ginaka, tiene que ver con lo que es mujer, lo que es esposa. ¿Y por qué a la iglesia se le llama esposa? ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tomó Dios para ser su esposa y con quien va a formar una casa, una familia, con quien puede tener hijos. Por eso tenemos que nacer de la esposa, no de otra esposa, de la esposa. Es la idea que trae Pablo, trae Juan, y que indican en las cartas. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 4, verso 26, claro, hemos dicho que en la profecía de Génesis se habla totalmente de que la simiente es Jesús, pero de quienes nosotros somos descendientes, sino de Jesús. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y a los que creen en él, les ha dado potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos. Hijos, familia, casa, Beit Ulah. La iglesia, Pablo dice, la he desposado como una virgen, con quien puede hacer casa. Dice Gálatas 4:26 en esta alegoría, dice, mas la Jerusalén de arriba, lo vimos la semana pasada, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. ¿Quién es realmente quién, hermanos? Sí, pero ¿quién realmente quién es? La iglesia, eso es lo que hemos estado viendo, la cual es madre de todos nosotros. Es lógico, si Dios toma a una mujer, a Isha, quien salió de él, quien él hizo a imagen y semejanza de él, como Adán y la mujer, así Dios hizo a la humanidad de él. Después toma al pueblo de Israel y se desposa con él, y este pueblo de Israel viene a fluir y a salir como lo que es la iglesia, con quien puede hacer casa, con quien hace casa. Por eso la iglesia, Jerusalén la celestial, Jerusalén la de arriba, es madre de todos nosotros, porque de ahí nacimos. Y si no nacimos de ahí, ¿de quién somos hijos? Entonces, si nacimos de ahí, somos hijos de ella. Y esta idea, hermanos, general, se va a mostrar en toda la Escritura. En Efesios capítulo 5, si regresamos a la lectura, en el versículo 25, veamos. ¿Se acuerdan lo que decía el profeta? Decía, su hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Decía, su redentor.
el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, será su nombre. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. La profecía de Jesús, mostrado en el Antiguo Testamento como el Santo de Israel. Ahora toma a la iglesia y dice Efesios capítulo 5, 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cualquiera que no ama a su mujer no cumple con el más sagrado mandamiento que es dado por parte de Dios. Claro, cuando nos casamos con nuestras mujeres, pues bien tiernas, amén, hermanos, con cualquier cosa se sorprendían, amén, hermanos, sencillas, y luego se casaron con nosotros y las descompusimos, ¿no? Pero ya casadas con nosotros, creciendo ellas, madurando ellas, formándose ellas, tenemos que amarlas de igual manera. Cualquiera que no cumple con ese voto, ¿con qué otro voto puede cumplir? ¿Con qué otro voto puede cumplir aquel que no cumple con el voto principal? Con alegrarse con la mujer de su juventud, sino que la avienta como si no fuese nada. No, el que entiende el mandamiento de Dios comprende que grande es este misterio. Dice la escritura ahí: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, yo tengo que entregarme a mí mismo por mi esposa. ¿Cuándo? Cuando me casé. ¿Y cuándo? Hasta que me muera. Versículo 26. ¿Para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una ¿qué? Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni qué, ni cosa semejante, sino que fuese santa y qué, Cristo y la iglesia. Dios hizo la humanidad. De la humanidad tomó un pueblo virgen para desposarse con ella. Y ese pueblo vino a ser lo que es la iglesia de hoy. Y ese Dios, que se le llamó Jehová de los ejércitos, se le llama ahora el Redentor, el Santo de Israel, Jesús. Porque dijo Pedro en Hechos: sépase ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al que habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. Y en otras partes le llama el Santo de Israel. Sed santos porque yo soy ¿qué? Santo, dice la Escritura. Esto no es algo anormal, es algo muy normal. Y Cristo, tomando a la iglesia por esposa, Él primero se entregó a sí mismo por ella, para que este pueblo viniese a presentarse a Él, con quien pudiese tener familia, casa y linaje. La pregunta sería: si tú y yo somos parte de la familia, de la casa y del linaje. Le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando habla en ti, se refiere a Jesús. Si en Jesús serían benditas todas las familias de la tierra, nosotros somos esas familias de la tierra que vino a ser una familia bajo la casa, bajo el linaje, bajo el esposo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Por eso no nos debe sorprender si vamos a Apocalipsis, en el capítulo Apocalipsis, veamos desde el capítulo 12, en el verso 13, 12-13, donde se está hablando en forma simbólica del pueblo de Israel, de la mujer y de Cristo su marido. Y dice ahí en Apocalipsis 12, verso 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién más? A la mujer, a la Isha, a la mujer, Inica, a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Jesús, Yeshua, Jesús. El hijo varón nació de Israel. Es de Israel que nació Jesús.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar. Ahí está la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de quién, hermanos, de la serpiente. Dice ahí, a su lugar donde se sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer, el pueblo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia ¿de quién? De ella. ¿Y quiénes son esos descendientes? Nosotros, la cual se le llama la iglesia. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? Jesucristo. Se está hablando de los cristianos, de los que tienen el testimonio de Jesucristo, ya no del judaísmo, sino de los descendientes del judaísmo, los israelitas espirituales. Por eso, en Apocalipsis 19 se muestra, Apocalipsis 19, versículo 7, se muestra esta Isha, esta mujer, esta esposa, como una desposada preparándose para sus bodas. O sea, tú y yo somos la esposa e hijos de la familia de Dios. Cristo es el esposo. Y dice, 19:7, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. ¿Como quiénes? Como aquellos que venían de Babilonia. Y dice, porque han llegado las bodas de ¿qué? El Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? Cristo. ¿De quiénes son las bodas? Cristo. Si Cristo es el Cordero y de él son las bodas, ¿quién se va a casar? Cristo. Y en Efesios nos damos cuenta que ese Cristo, que ese Yeshua, Jesús, el esposo de la iglesia, la esposa. Así que ¿quién es la esposa? La descendencia. ¿Quién es la esposa? Versículo 8. Y su esposa se ha preparado, versículo 8. Y a ella, o sea, la esposa, la desposada, la mujer, a la virgen que decía Pablo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los que. Si nosotros somos la esposa y si nosotros somos la iglesia, y si nosotros estamos vestidos de lino fino, nosotros somos la casa de Dios. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. Por eso en Apocalipsis 21, versículo 2, Apocalipsis 21, versículo 2, declara, la escritura dice ahí, pero ya hemos explicado qué es la iglesia, a través de, llevamos desde junio, nos dicen, pero ¿por qué te tardaste tanto, hermano? Pero es que tengo que explicarlo con detalle, porque si les leo este versículo en junio van a decir, hermano, no te entiendo. Ya les he explicado reino, templo, familia, casa, cuerpo, columna y baluarte de la verdad. Ya les he explicado por qué, para que entendamos esta parte de Apocalipsis. Si la iglesia es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, entonces entendemos mejor Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, o sea, la ciudad del Dios vivo, a la cual se llama la nueva ¿qué? Jerusalén. ¿Descender de dónde? Del cielo, dispuesta como una quema. Esposa, ¿de quién está hablando? Si la iglesia es la esposa y la esposa es la nueva Jerusalén y es la ciudad que descendió del cielo, está mostrando la grandeza espiritual de lo que será la esposa, el pueblo, la iglesia. Versículo 2, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. O sea, si el templo o el tabernáculo, si el templo de Dios es la iglesia,
Por eso le dice a la iglesia, Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, esposa, tabernáculo de Dios, porque en Apocalipsis 21, 2 al 4 se está haciendo un resumen de los últimos 3 meses que hemos visto. Que la iglesia es el tabernáculo de Dios, que la iglesia es la esposa, que la iglesia es la Nueva Jerusalén y que la iglesia es la Santa Ciudad. Grande es este misterio. Si nos pudiera revelar Dios, diría, ve a cualquier matrimonio en la tierra y miras la mano de Dios que tiene para sus escogidos. Por eso, escúcheme bien, hermanos, no tomar el matrimonio como el fundamento más sublime de la tierra es uno de los pecados más grandes que podemos tener nosotros. Porque el matrimonio es una comparación con Cristo y ¿qué? Y su iglesia. Y dices, tú sí, hermano, pero es que cuando yo me casé con mi mujer, era bien tranquila, no había problemas, se sujetaba y ahora pues eso no importa. Así como la mujer se sujeta al marido, la iglesia se sujeta a quién, hermanos? A Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como ¿qué? Su Dios. Apocalipsis 22, versículo 13 en adelante. ¿Ok? 22, 13 en adelante. Y dice así. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién está hablando, hermanos? Jesús, Yeshua, Jesús, Cristo. Él es el primero y el último. ¿Están de acuerdo, hermanos? Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué tengo que lavarme las ropas? Contexto cultural judío. Un judío se lavaba las ropas abajo del monte de Sión para poder entrar a la ciudad. Si no, no puede entrar. Nosotros nos lavamos las ropas para poder entrar a la ciudad o para ser parte de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la que vamos, la ciudad, Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial, Jerusalén la de arriba, como le quieran llamar, como le dicen los versos que hemos visto ya. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu, ¿y qué más? Y la esposa. ¿Por qué la esposa? Y el espíritu de la esposa dice, ¿qué más? ¿Quién es el que invita a la gente para que sean parte de su pueblo? ¿El espíritu y quién? La esposa. O no decimos, ven. Y luego dice la invitación, y el que oiga diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. En este contexto, en esta idea, es entonces la iglesia la esposa. Y eso es lo que dijo Pablo. He aquí os digo un misterio. Esto digo respecto de Cristo y de qué. Entendámoslo de esta manera. El hombre, el ser humano, el varón, de su costilla fue tomada y creada y formada la mujer. Y los que eran una sola carne, son dos ahora, pero son una sola carne. Así Dios hizo la humanidad a imagen y semejanza de Él. Y después de hacer la humanidad, la tomó como desposada. Y se casó con ella. Y tiene hijos con ella. Y por eso le llamamos a ella la madre de todos nosotros. La patria, la ciudad. Nuestra patria que va más allá de esta ciudad de Elgin o de la Ciudad de México para mí, para otras personas en otras ciudades. Eso es lo que está hablando la Biblia. Grande es este misterio. No somos cualesquiera personas. Somos seres
que fuimos pecadores, que somos pecadores, pero que hemos sido tomados y lavados por medio del lavamiento de la palabra. ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia. ¿Ah? Esa es la esposa del Cordero. Preguntas hasta aquí, no sé, alguna pregunta. Preguntas. ¿Se entiende? ¿Sí se entendió? Si no hay preguntas, o no me entendieron, o me lo entendieron también, que yo lo que quiero que vean, hermanos, es cómo a través de toda la Biblia se muestra la esposa. Por eso es bien bonito estar casados, ¿no? ¿O no? Dice el hermano, para ti, pero para mí no. Es bien bonito estar casados. Y es bien bonito mirar este misterio en cuanto a Cristo y la iglesia. Qué emocionante será estar con Él por toda la eternidad. Cuando dice Jesús, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas hay, que si no hubiera yo lo hubiera dicho. Voy pues a prepararme. Esa idea, hermanos, es judía. ¿Por qué se desposaba un judío con la joven? Para prepararle su casita. Y luego vendría por ella y se la llevaba a su casa. Es la idea judía. Así es Jesús. Voy, pero vengo otra vez. Porque si no viene otra vez, nos vamos a quedar vestidos y qué. Y alborotados. Y no. Yo creo que Jesús es un hombre de palabra. Y si digo que va a volver, Él va a volver. ¿Okay? ¿No hay preguntas? ¿No se entendió? Los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. ¿Qué? Y este domingo es un buen día para amarlas. Tomarse el tiempo de cuidarlas, de nutrirlas, de ayudarles, porque ellas son nuestro pueblo. Cantemos este himno si no hay preguntas, espero que haya quedado claro. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes